estamos otra vez por aquí, por el canal de YouTube. Y si no me ven con lentes es porque la luz del aro se refleja en los lentes. Entonces, bueno, pero yo uso lentes. Como pudieron ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo considero que es parte de nuestra vida diaria. Entonces es importante, es algo que se le debe como llamar la atención o algo que debe estar en nuestra mente continuamente. Y es el tema de la paciencia, porque la pregunta del video es: ¿eres impaciente? ¿Verdad? ¿Eres impaciente? Pero esto realmente es una pregunta que podría ser incluso un poco obvia, porque en algún sentido de nuestra vida, en alguna etapa o en algún caso donde estemos, pues nosotros tendemos a ser impacientes. Y por supuesto, porque esto es un canal cristiano, la paciencia es algo que todo cristiano debe tener o debe manejar o debe a lo largo de su vida cristiana cultivar. Una de las primeras razones por las cuales el cristiano debe cultivar la paciencia diariamente es porque es un fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5 versículo 22. Una de la lista tan famosa que nosotros tenemos allí, la paciencia se encuentra allí. Es decir, debe caracterizarse un cristiano por ser paciente. Otra razón por la que el cristiano debería ser paciente es porque es una cualidad que se ejercita en la iglesia local, según Efesios capítulo 4 versículo 2. Ese versículo dice: soportándoos con paciencia. Nosotros como creyentes tenemos que ser parte de una iglesia local. Esto por supuesto es un mandamiento, es algo que nosotros vemos en la Biblia. Todo cristiano es parte de una iglesia local. Entonces, esa iglesia local es nuestra familia y por supuesto, así como nosotros, ellos no son perfectos, tienen pecados, tienen debilidades, tienen cosas que a lo mejor a nosotros nos puedan poder afectar. Entonces, Pablo dice, bueno, entiendan esto y sopórtense con paciencia. Otra cosa que me llama la atención de la paciencia es que se dice en la Biblia que es una prenda de vestir, según Colosenses capítulo 3 versículo 12. Pablo dice: vístanse de una lista de cosas, pero dentro de esa lista de cosas debe estar la paciencia. Cuando nosotros hablamos de una prenda, estamos hablando de algo que se ve, de algo que se nota, de algo que la gente pues nos elogia o nos dice: bueno, te queda muy bien, o bueno, la próxima vez te puedes poner esto, o y así, porque es visible. La paciencia en todo cristiano, querido hermano, querido amigo, debe ser algo que debe notarse. Si tú eres una persona que por lo general se caracteriza por ser impaciente, pues eso debería ir cambiando en nuestra vida. Porque si somos caracterizados por personas que explotamos muy rápido, que no tenemos paciencia con los demás, que siempre criticamos todo, entonces esa prenda puede que no la tengamos puesta. La paciencia también es algo que debemos seguir, según primera a Timoteo capítulo 6 versículo 11. Cuando nosotros seguimos algo o cuando se nos pide que sigamos algo, es porque es algo que requiere esfuerzo, es algo que debe ser de nuestra parte. Nadie va a ser paciente por nosotros. O sea, si tú conoces a una persona que es muy paciente, esa persona no va a venir a entrar en ti y ya, listo, de la noche a la mañana Luisana ya es paciente. No, si es algo que se debe seguir, quiere decir que requiere constancia y que requiere muchísima dedicación, incluso requiere disciplina, porque cuando nosotros buscamos ser cada día mejores cristianos y queremos obedecer la Biblia, entonces requiere disciplina. Según segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, hay algo que me llama muchísimo la atención de este versículo, y es que Pablo nos insta a exhortar a nuestros hermanos, exhortarnos entre nosotros con paciencia. Querer ayudar a nuestros hermanos con sus pecados no tiene nada de malo y de hecho es algo que nosotros debemos hacer. Sin embargo, si tú eres una persona que quieres ayudar a algún hermano de la iglesia o quieres ayudar a alguna otra persona pero no tienes paciencia, entonces esto se va a dificultar muchísimo. Porque para poder corregir a una persona uno tiene que tener mucho tacto, uno tiene que tener mucho amor, uno tiene que ser empático y según la Biblia también debemos tener paciencia. Hay muchísimos otros textos que nosotros pudiésemos citar, tanto del Antiguo como del Nuevo, acerca de la paciencia, pero lo vamos a dejar hasta aquí para entonces hacernos la pregunta y responderla de cómo entonces puedo ser paciente, cómo puedo ser una persona cada vez más paciente, que es que el Señor se pueda glorificar
con mi paciencia todos los días. Una de las maneras que nosotros podemos ejercitar la paciencia es orando al Señor todos los días pidiendo por ella. Porque si nosotros pensamos que esto es nada más con nuestras fuerzas, que nosotros podemos, que nosotros lo vamos a lograr, que es una meta que si nosotros la trazamos vamos a llegar porque el Señor me fortalece. Sí, ciertamente es así, pero en esa frase hay algo bien importante. Y es que nuestra fuerza, nuestra voluntad es ayudada por el Señor a través de su Espíritu Santo. El Señor se alegra cuando tú y yo vamos a la oración y le pedimos paciencia y le decimos: Señor, he notado que exploto muy rápido, he notado que soy muy irritable, he notado que critico mucho los pecados de los demás. Entonces, ayúdame por favor a ser más paciente. Y esto es algo que debes pedir todos los días, porque si lo pides, entonces va a ser algo que va a estar en tu mente y vas a poder trabajar poco a poco. Pero querido hermano, querida hermana, no hay nada que nosotros podamos cambiar y hacer sin la ayuda del Señor. Otro tip que yo estoy segurísima que te va a ayudar mucho es memorizar versículos que hablen acerca de la paciencia, que te recuerden que el Señor quiere que seas paciente. Puede ser los versículos que ya te mencioné, solamente tienes que ir atrás e ir anotando poco a poco cuáles son esos versículos. Si no, fácilmente tú puedes ir a internet o alguna aplicación de estudio que tengas en tu teléfono o computadora y poner la palabra paciencia y un versículo que te llame muchísimo la atención, que te guste, tú lo puedes memorizar y decirlo todos los días, porque de esa forma entonces el Espíritu Santo va a poder trabajar muchísimo en ti y tú cada día vas a ir notando el cambio. Pero si no buscas en la Biblia, si no citas, si no memorizas, esto es un poquito más difícil de realizar. Por aquí tengo un punto que es un poquito largo y por eso se los voy a leer, pero creo que es crucial para poder ejercitar la paciencia. Y dice: recuerda que ser paciente es entender que todos cometemos errores y así como Dios es paciente con nuestros pecados, y esto lo dice Romanos 3:25, así debemos ser pacientes con los pecados de los demás. Ojo, yo no estoy queriendo decir aquí que hay que aplaudir los pecados de otros y que hay que dejar que los cometan, porque ya dijimos que para poder exhortar hay que ser paciente. Sino que debemos entender que para poder ser paciente con otros, nosotros debemos entender que somos pecadores también, que nosotros también cometemos errores, porque si no está eso en nuestro pensamiento, si no está eso en nuestro corazón, probablemente el orgullo esté tomando protagonismo. Y no solamente con las personas. Por ejemplo, si te pasó una situación difícil, si estás pasando hambre, si estás pasando por una necesidad económica, si no tienes trabajo, si tienes algún problema matrimonial o familiar con tus padres o con tus primos, con algún hermano, etc. La paciencia debe ser algo que debe mostrarse en cualquier ámbito de nuestra vida. Y por último, pero no menos importante, practica el perdón con otros. Si tú eres una persona que ves que tu paciencia se pierde nada más con personas, entonces debes aprender a perdonar sus errores, a perdonar sus faltas, y te aseguro que tu paciencia va a poder crecer y mejorar. Porque hay algo que debemos entender, y es que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos y pensamos, debe ser pasado por el filtro del Evangelio. Jesús fue paciente con nosotros y Él llevó todos nuestros pecados y limpió toda nuestra maldad. La paciencia es algo que debemos ejercitar con nuestra familia, con nuestra iglesia local, con nuestros amigos, en el trabajo. Y te aseguro que la palabra de Dios va a ser glorificada, así como Cristo Jesús y su Evangelio. Espero que este video te haya gustado, que te haya ayudado en tu vida espiritual. Esto es un trabajo que de verdad es poco a poco, así como cualquier otra cualidad cristiana. Comenta qué te pareció, si tienes alguna idea para otro video, me encantaría leerla por allí. No olvides seguirme en mis redes sociales que tengo por allí, Instagram y Facebook, que es donde más o menos estoy más activa, y por allí también puedes sugerir algún tema para este video. Debemos recordar que ya el año está por terminar y uno por lo general hace muchísimas resoluciones, entonces que tu resolución a partir de hoy no tiene que ser a partir del 1 de enero, sea ser un poco más paciente y seguir algunos de estos pasos o todos para que puedas ser cada día más una persona diferente que agrada al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, nos vemos pronto y que te vaya muy bien en tu semana. ¡Chao!